que anoté la frase, que creo que la había escuchado antes. Señor presidente, muchas gracias. Un saludo a los señores ministros, al señor presidente de Ecopetrol, a todos los funcionarios, a los invitados. Voy a hacer un esfuerzo grande, presidente, para tratar de ser corto, por dos razones. Ojalá hoy podamos escuchar, además después de los colegas senadores y los funcionarios, también a los invitados, que muchas veces los traemos a cabo casi siempre y no tienen la oportunidad de intervenir. Pero además porque muchas de las cifras, este es un tema de cifras, ya se han expuesto acá por parte de la senadora Marixa Martínez y del senador Milton. Entonces, repito, voy a hacer un esfuerzo grande para mí de ser breve. Sin duda, este sector petrolero, pues siempre ha pesado mucho en la economía. Entre el 2004 y el 2014, el petróleo y sus derivados pasaron de representar del 26 al 55%, lo que quiere decir que pesa mucho, es muy importante en la economía, y la inversión privada en infraestructura del sector en la última década ha sido cercana al 5% del PIB, muy por encima de otros sectores como el de comunicaciones y transporte, por ejemplo, que no superan el 0,7%. Además que el sector contribuye a la generación de importantes ingresos a la nación, en forma de impuestos, hoy más cuando la tasa impositiva se ha aumentado, y desde luego en las hoy centralizadas regalías que solo disfruta el gobierno nacional, más no las regiones. Entonces, los aportes del sector de hidrocarburos al gobierno, incluyendo desde luego las utilidades de Ecopetrol, representan más del 21% de los ingresos de la nación. Estimamos que en el sector petrolero aportó al gobierno nacional en el año 2014 32 billones de pesos. Con la nueva reforma, a pesar de todo, debe aumentar ese tributo que, visto desde un sector, es bueno, pero por otro lado estamos viendo cómo está afectando al empleo. Ya lo relataban aquí los senadores Marixa Martínez y Milton Rodríguez. Entonces, ese aporte va a la nación, va en contravía inclusive de los sectores sociales que están en el sector. Y entonces, como objetivo del balance es que la autosuficiencia petrolera en Colombia, o mejor, la autosuficiencia y la política petrolera de Ecopetrol, son puntos fundamentales que tenemos que mirar con mucha precisión y analizar con mucho detalle. El comportamiento de los precios, ya aquí se ha dicho reiteradamente, pero es un tema que sin duda tenemos que seguir planteando, tocando, porque los precios del petróleo tuvieron una baja en junio de 2014, pero en el último trimestre del año pasado han disminuido, a partir de ahí, han disminuido en más de un 50%. Entonces ese comportamiento, sin duda, hoy no solamente afecta a la economía, afecta al sector privado o a esta industria, sino que afecta a Ecopetrol y lo coge en un mal momento, porque yo no comparto, y no me gusta hablar de las personas cuando ya se han ido, señor presidente de Ecopetrol, pero el presidente saliente de Ecopetrol decía que la crisis partía, y el ministro de Hacienda se prende de allí, que la crisis de Ecopetrol parte de los bajos precios del crudo. Hoy, sin duda, es un componente que afecta a la empresa, pero que la crisis viene de antes, claro que sí, y las cifras
mismas lo dicen. Entonces la caída de los precios necesariamente conduce pues también a revisar costos e inversión de las empresas. Las compañías tienen que prepararse, empezando por Ecopetrol. Para esta época no hemos visto que se haya preparado, por lo menos a la empresa estatal, porque la situación, repito, se agrava más con el tema de los precios. La cifra de que se concluye que las proyecciones realizadas por el gobierno han perdido vigencia. El gobierno hace unas proyecciones que infortunadamente no se han cumplido por diversos factores, unos externos pero otros sin duda internos del gobierno. En febrero de 2015 las exportaciones de combustible y productos de la industria han caído en un 36.4%. Estas debido principalmente a la disminución de las ventas externas del petróleo. La exploración se ha reiterado aquí, pero hay que decirlo una y otra vez, que durante el primer trimestre, según cifras que maneja la Asociación Colombiana de Petróleo, de el 2015, se ejecutaron tan solo 277 kilómetros equivalentes pues, de sísmica, ya lo explicaba también el senador Milton, que tienen un significado muy grande, una caída del 96% frente al mismo periodo de los 4 años anteriores, que era del 6.6, luego es significativo, mejor de 6.6 mil kilómetros. En línea con esta tendencia, entre enero y marzo perforaron solo 9 pozos, ya se decía aquí, lo que representa una disminución del 80%. Por eso con estas cifras voy avanzando rápidamente, que muchas de ellas se han dicho, y hay otros temas que no se han tocado que son muy importantes, pero es de resaltar que en el 2014 el total de pozos perforados fue de 113 y este año de 7 o 9, como aquí se ha dicho, de tal manera que es una caída estrepitosa que le va a pegar muy duro a las finanzas de la nación y desde luego a la empresa estatal. Y entonces la cual en la gestión exploradora que nos muestra Ecopetrol, por efectos de la sísmica entre 2012 y 2014, la caída también obviamente se ve mayor, viendo estos 12 últimos años. Y lo grave es que para explorar se necesita dinero, pero las cifras de Ecopetrol son decrecientes y más en cuanto tiene que ver con la exploración. El futuro es negro, como el crudo. Entonces, la inversión exploratoria de la empresa entre 2002 y 2015 es, según cifras oficiales, de 244.4 billones. Las metas no se han cumplido, desde luego. Señor presidente de Ecopetrol, usted llega, no entiendo cómo aceptó, pero lo admiro hoy, porque las cifras que estamos viendo que nos entrega la empresa son muy alarmantes. En materia de producción petrolera, vemos que lo esperado hoy de 1.111.000 barriles, el promedio apenas se acerca o supera el millón de barriles. Y si miramos el histórico desde 2002 hasta hoy, pues son alarmantes a partir del 2010 estas cifras. El marco fiscal de mediano plazo calculó que para los próximos 10 años se calculaba un promedio de 1.062.000 barriles
El Ministerio de Hacienda bajó o redujo esa estimación sin embargo, a 1.062.000, porque estaba en 1.143.000. La ANIF la calcula en 1.046.000. La más acertada ha sido la Asociación Colombiana de Petróleos, que lo ha calculado en 830 y ha estado por el orden de los 900, por lo menos 990 fue el promedio de 2014. Pero el gobierno sí, totalmente, en el plan de desarrollo lo calculó, en el plan de desarrollo anterior, en 1.400.000, y resulta que solamente o escasamente llegó a 990.000 barriles, situación que aún agrava más las circunstancias que estamos viendo. Entonces, nos dice la Asociación Colombiana de Petróleo que lo que se prevé para el futuro y hacia el año 2018 es una reducción de 220.000 barriles diarios, una situación calamitosa comparada con lo que se ha venido observando. Quiero que miremos rápidamente un informe de la Superintendencia de Sociedades que es interesante, sobre el sector de hidrocarburos, un informe a diciembre de 2014, el cual hace un monitoreo a 53 empresas del sector. No está Ecopetrol, pero vemos que los activos especialmente, o los pasivos especialmente, aumentaron en un 34%, situación que muestra el comportamiento de las empresas del sector hoy, que viene siendo muy delicado. Dice que como quiera que la disminución en el precio del crudo ocurrió en el último trimestre del 14, estoy leyendo el informe, aún no se aprecia su efecto en los ingresos de dicho año, es decir, el año pasado. Sin embargo, se observa una disminución en los resultados de operación y netos, 11% de operación, reducción, y netos 32% respectivamente. Y cuando hace la valoración del riesgo de estas 53 empresas, compañías o sociedades, el 43% presentaron un alto nivel de riesgo. Entonces es una situación que no sé cómo se esté mirando desde el gobierno, y obviamente habla de los eventuales impactos económicos y sociales en el país tras la caída del precio del crudo. El informe concluye en que existía un aumento de la tasa de desempleo, o existiría, es lo que prevé, retornando a tasas de desempleo de 2 dígitos, hasta un máximo del 11.2. Entonces, es una situación alarmante. Igualmente, en términos de pobreza, donde nos muestra que aumentaría en un 29%. Son situaciones que el gobierno debe mirar, me imagino que esté mirando con mucha preocupación, porque es un informe del propio gobierno, de la Superintendencia de Sociedades, frente a esas 53 empresas. Volviendo a Ecopetrol, hay situaciones que preocupan, señor presidente de Ecopetrol, muy preocupante. El aumento de la planta de personal, de la vigencia del 2010 a diciembre del 2014, Ecopetrol aumentó su planta de personal directa en 2.406 empleos, equivalente al 26%. Luego, cuando nos dicen hoy que la crisis obedece a los precios del barril, pues mira uno estas cifras y ve que hay otras circunstancias muy delicadas que han venido afectando a la empresa, porque pasó en ese periodo de 2010 a 2014 de 6.774 a 9.150 empleos directos en la planta de personal directa. Y durante la vigencia de 2015, recuerdo los titulares, dice que hubo una reducción de 57 trabajadores. Mira uno frente a lo otro, pues obviamente es aterrador lo que está ocurriendo. Y
como resultado del ajuste presupuestal, pues algunas actividades operacionales, ya se ha venido diciendo acá en este debate, ve uno las consecuencias, sobre todo en los recursos o en los rubros de exploración. Esto, en el tema de la reducción de trabajadores, aquí ve uno que el gobierno no puede, a través de sus empresas, combatir el desempleo, es decir, con el dinero oficial. Porque por el otro lado, lo que estamos viendo, y lo advertimos cuando se tramitaba la última reforma tributaria, que el gobierno nos decía que de ninguna manera, que estábamos equivocados cuando dijimos o advertimos que esta reforma le pegaba a la clase media, lo dijimos nosotros. El gobierno respondió que no, que esa reforma iba dirigida a los ricos. Resulta que ambos nos equivocamos, porque es que hoy no le está pegando a la clase media, sino a la clase baja, a la clase trabajadora. Hay unas cifras alarmantes de despido de empleos en las empresas, pues principalmente estas empresas. Senadora Marixa, en Casanare han despedido 6.000 empleos. En su departamento del Meta, 12.000 empleos se han perdido. En el mío, en el departamento del Huila, 800, Magdalena Medio, 2.000, 350 en el norte de Santander, está el senador Mora. Y obviamente, si entra en operación la refinería de Cartagena en septiembre, pues a esa fecha saldrán otros 12.000 trabajadores. Es decir, es una circunstancia que viene ligada a, pues obviamente a los precios hoy del barril, pero también a los nuevos impuestos que, inclusive a los activos no productivos de estas empresas, se fueron gravados en la última reforma tributaria. Entonces, pues además de las advertencias que nos hace la USO, donde habla de unas cifras alarmantes, hablan de una proyección de 20.000 empleos que se pueden perder a raíz de toda esta situación que viene ocurriendo en la empresa. Pero mire cómo agravan y gravan la situación de la empresa. Señor presidente de Ecopetrol, encontrarlo a usted para que asumiera esta presidencia le costó a la empresa 504.6 millones de pesos, que fue el contrato que celebró la empresa con entiendo que es una empresa de cazatalentos, y yo creo que no era tan difícil, además que el gobierno lo tenía claro, que era usted la persona que debería regir los destinos de Ecopetrol. Sin embargo, aquí tengo la copia de la orden de trabajo y el contrato por 504.669.600 pesos que le costó Ecopetrol encontrarlo a usted, señor presidente de Ecopetrol. Circunstancias que no se compadecen con la situación de la empresa. Esto yo lo considero muy grave, más cuando miramos los resultados financieros de la empresa, cuando se observa que la producción de 105.000 barriles, muy por debajo de la meta estimada, ya lo decíamos, que lo había advertido inclusive y casi que coincide con la cifra de la Asociación Colombiana, pues agravan la situación de la empresa. Estas cifras de la producción ya las mostró aquí la senadora Marixa Martínez, y desde luego la utilidad neta de la empresa en el año 2014 fue de 7.83 billones frente a 13.7 billones del año inmediatamente anterior, es decir, del año 2013. Y entonces, ahora con menores precios y con los niveles de producción hacia abajo, pues la situación, repetimos, es muy grave, además de la distribución de utilidades que venía haciendo la empresa, que muestran un comportamiento muy difícil, pero muy difícil.
Desde luego, de la mano va la caída del precio de la acción, que con tanto entusiasmo muchos colombianos acudieron, y esa caída está cerca del 44%. Ahí miramos en este cuadro cómo ha sido el comportamiento del precio de la acción desde el 2007 al 2015. Entonces, la política de dividendos, Ecopetrol es la empresa líder en la distribución de utilidades, cuando su situación sigue siendo, repetimos, muy comprometedora en cuanto a sus finanzas. Entonces, señor presidente, honorables senadores, señores funcionarios, yo quisiera dejar algunos temas para mirarlos después de la intervención del presidente de Ecopetrol, porque nos asaltan muchas dudas. Aquí las han expresado los senadores Marixa y Milton, de cuál va a ser el comportamiento ahora o cuál va a ser el manejo que le da Ecopetrol, cómo va a operar los pozos que entregó o que va a entregar Pacific, y otras circunstancias que debe el país conocer. Pero hay una puntual que quisiera yo mirar antes de terminar, y es la situación de los atentados a la infraestructura petrolera en Colombia. ¿Y por qué debo resaltarla? Porque desde que comenzaron los diálogos de La Habana, la organización terrorista FARC ha incrementado sus acciones terroristas contra la infraestructura petrolera de Colombia. Miremos solamente el tema de las FARC. En 2011 fueron 110 atentados, en el 12 239, en el 13 124 y en el 2014 153. Aquí no miremos las otras organizaciones, sino que resalto que mientras, o a partir mejor, de los diálogos de La Habana, se incrementaron los atentados, y eso que aquí faltan, porque estuvimos revisando unos muy particulares que están ocurriendo en el Putumayo, que siguen ocurriendo, y es cómo esta organización le sale en el camino a los carrotanques que transportan el crudo para derramarlo sobre las vías, y especialmente sobre las fuentes hídricas en ese departamento. Entonces, quiero dejar aquí esta primera presentación, dejando otros temas para conocer las respuestas del señor presidente, el señor ministro de Minas y el señor presidente de Ecopetrol. Y yo diría que, como algunas conclusiones preliminares antes de escucharlos, estaría que vemos la reducción importante de los ingresos del país, lo resaltaba la senadora Marixa, por todos estos efectos en materia de regalías, que preocupa a las regiones. Quienes vivimos en las regiones productoras vemos la angustia diaria de las comunidades que antes, por lo menos, recibían unos recursos para la inversión regional, local, y hoy, después de centralizar las regalías a partir del año 2012 y las perspectivas que tenemos hoy frente a los precios y el derroche que ha habido en Ecopetrol, además de los escándalos, porque no ha escapado esta empresa a los escándalos que ya recientemente registró la prensa nacional por algunas indelicadezas graves de funcionarios de la empresa, pues se ve desde las regiones una preocupación muy grande, señor presidente de Ecopetrol, y se ve con pesimismo el futuro de la empresa. Quisiéramos nosotros que usted aquí hoy por lo menos le dijera al país, si la realidad es esa, nos la dijera crudamente, o que si hay la esperanza de que la empresa se pueda recuperar en el mediano plazo de todo lo que le ha venido ocurriendo. Repito, no por causa solamente de los precios del barril, que desde el
último trimestre del año pasado han venido afectando sin duda sus finanzas, sino por las circunstancias muchas que hay alrededor de la empresa y que la han afectado enormemente en su accionar y sobre todo en sus proyecciones futuras. Presidente, yo dejo ahí para posteriormente retomar y, como dije inicialmente, ojalá después de mis compañeros senadores y los ministros pudiéramos escuchar por lo menos algunos de los invitados a este debate. Muchas gracias.